Ahora vamos a seguir con esta columna editorial, pero quiero aprovechar a la presencia de José Luis Esper para preguntarle, ya a 3 años de aquel acontecimiento realmente terrible, ¿cuál es su mirada, cuál es su conclusión de lo que pasó? ¿Coinciden que fue el comienzo del fin para la presidencia de Alberto Fernández? Buenas noches, Esper. Buenas noches a todos. Bueno, yo diría, yo presenté un pedido de juicio político al presidente que si hubiera prosperado yo creo que hubiera terminado con la destitución de Alberto Fernández. Alberto Fernández hace rato que no debería ser ya presidente de todos los argentinos. Lo que hizo durante la pandemia fue directamente criminal, por varios motivos. Fue criminal en lo psicológico, porque nos encerró de manera salvaje durante prácticamente 1 año como mínimo. Eso destruye la psiquis y el ánimo de cualquier persona. En segundo lugar, fue criminal económicamente hablando, además de psíquicamente, porque la cantidad de gente que se fundió sin ninguna necesidad fue extraordinaria. En tercer lugar, fue criminal literalmente, porque murió gente que podría haberse evitado su muerte. Por ejemplo, cuando él privilegió la relación con Rusia y China antes de tirarse de cabeza con la Pfizer. Y después fue criminal también desde lo ético. Lo que hizo con sus fiestitas en Olivos, con Fabiola y amigos, la verdad, es criminal desde lo ético. Así que desde todo punto de vista, Alberto Fernández durante la cuarentena se comportó de manera criminal. Debería ya a esta altura haber sido destituido por juicio político. Ahora seguimos conversando de otros temas, pero le cierro esta columna editorial sobre esto que hemos denominado ni olvido ni perdón por la fiesta de Olivos, ¿no? Yo creo que la mancha no se le borrará jamás a Alberto Fernández. Fue muy grave lo que pasó hace 3 años en Olivos y muy contundente el rechazo que generó. Alberto se siente tan impune, tan por arriba de los mortales, que no sabe ni mentir, no sabe hacer el bien, no sabe hacer bien ni siquiera el mal. Por eso el título de Ni olvido ni perdón. Le doy mi palabra y le dejo palabras nada más y nada menos que del Mahatma Gandhi, que tienen mucho que ver. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Estamos arrancando este programa. Saludo a mis compañeras Débora Plager, Silvina Martínez, Hola, muchísimas gracias. Bueno, si quieren agregar algo de este tema, algo que tengan ganas, que les salga del alma, de las neuronas, como quieran, y después pasamos a otro tema. Yo, bueno, simplemente recordar que aún hoy, habiendo transcurrido el tiempo y pudiendo todos entender que fue realmente un hecho criminal, ¿no? Haberse adelantado en la fila de las vacunas, haber hecho la fiesta en Olivos, a mí me sorprende que el presidente, su portavoz, siguen reivindicando como los logros de su gestión la lucha contra la pandemia y haber conseguido las vacunas. Porque si vos me decís, bueno, en aquel momento vos pasaste recién los audios de Alberto Fernández mintiendo, no reconociendo la veracidad de esa reunión, todo bochornoso y criminal, repito, criminal, porque ya no es solamente un juicio de valor, hay muertos acá. Pero hoy, cuando tienen que hablar de este balance, digamos, de un gobierno que termina, siguen diciendo, pero la administración de la salud, pero las vacunas que trajimos, pero la administración de la pandemia. Vergüenza les debería dar. Yo pasaría esa página si fuese Alberto o la portavoz o los pocos leales que le quedan. Sin embargo, lo siguen reivindicando como uno de los logros de la gestión de Alberto Fernández. La verdad, no. Evidentemente tiene una desconexión con la realidad que no le permite ni siquiera obviar el tema. Nadie les pide que lo refloten, que digan que estuvo... Que lo obvien, porque si es una de las manchas más oscuras de la presidencia de Alberto Fernández, sin duda, será la fiesta en Olivos y haberse quedado con vacunas que no les correspondían. Sin lugar a dudas. Silvina Martínez. Mira, yo lo que creo es que a veces hay que ser muy hipócrita para plantear que la oposición tiene que ver con la dictadura cuando ellos en ese momento, a veces nosotros nos olvidamos de lo que vivimos en el año 2020, 2021 en el medio de la pandemia, la gente encerrada, ellos teniendo privilegios como si fueran una
una raza superior, cual el virus no le podía llegar a agarrar ni podían hacer absolutamente nada. Gente que era perseguida por la policía, sí, que podía salir con el DNI de acuerdo al número que terminara, también con las medidas más ridículas y absurdas que hemos vivido. No podías ver a tus familiares. Cuando la gente tenga que votar, que tiene la oportunidad de hacerlo, yo creo que tiene que tener en la mente esto que ha vivido con sus familiares, la angustia que vivió, la persecución que vivió, y cuando ponga la boleta acordarse de eso, porque Massa, Alberto Fernández, Cristina, son la gente de este gobierno con los que vivieron todas estas circunstancias. Este gobierno que ha generado, bueno, una inflación anual realmente atronadora, una inflación anual que compite con Venezuela en ser la más grave del mundo, un dólar absolutamente disparado, reservas que no existen. Y bueno, por suerte está José Luis Espert para tratar de explicarnos cuál es la profundidad y la gravedad de la crisis económica y qué puede ocurrir después de las PASO en el supuesto caso que pierda esa elección, que en las PASO quede evidenciado que Sergio Massa no tiene demasiado apoyo. ¿Qué podría pasar, Espert? Bueno, a ver, varias cosas sobre esto. En primer lugar, causa gracia que la inflación de junio haya dado 6%. No les creo. Justo que Massa anuncia su presidencia. O sea, en el primer mes que se publica la inflación, después que Massa anuncia su candidatura presidencial, aparece la inflación más baja en los últimos 4 meses. Realmente no le creo. Yo le diría, señor Massa, el Día de los Inocentes no era ayer, sino es el 28 de diciembre. Nadie puede creer en una inflación del 6% en el mes de junio. Igualmente la gente, por más que le pongan el índice, el título, claro, va al supermercado, sabe si el bolsillo... La gente sabe mejor que el INDEC y que Massa a dónde está la inflación. Ahora, ahí relacionado con esto y con el valor del dólar, que hoy tocó en su momento 524 pesos, sí, hay dos cosas importantes a decir, muy importantes, que recién lo tocaban. Tengamos presente que Massa es Cristina Fernández, claro. Alberto es Cristina Fernández y estamos asistiendo a una nueva estafa electoral, ahora con Massa, antes con Alberto Fernández. El populismo abierto y de paladar negro de Néstor, Cristina 1, Cristina 2 ya pasó. Ante el fracaso, en lugar de retirarse, nos ponen a sus payasos, Alberto Fernández y Massa. Eso hay que tenerlo muy presente, porque estamos asistiendo a un intento de nueva estafa electoral. La otra cosa tiene que ver con el dólar, las reservas y el Fondo Monetario. A ver, en un país la gente queda, los gobiernos cambian, por lo tanto los gobiernos, por eso se dice que asumen sin beneficio de inventario, porque si no, no se hubieran presentado. Pero es importante que esto se tenga en cuenta, que la sociedad queda, los gobiernos pasan, porque acá la sociedad va a sufrir mucho más cuanto más tarde se termine con el cepo cambiario, porque el salto del dólar va a ser más violento cuanto más tiempo pase. Por lo tanto, como los que crearon además el cepo fueron el kirchnerismo debería ser el que desarme el cepo, que pague el costo político de desarmarlo, para que al nuevo gobierno le toque toda la reforma estructural que hay que hacer contra el Estado, contra las leyes laborales, etc. Bueno, si no lo hace, tengamos presente que el nuevo gobierno va a tener que hacer un doble trabajo sucio. Claro. Blanquear todos los precios controlados, incluyendo el cepo, y hacer toda la reforma estructural. Pero por eso el Fondo Monetario no le da el acuerdo a Alberto Fernández. Claro. No le da el acuerdo todavía, porque el fondo dice, che viejo, ustedes crearon el cepo, ustedes paguen el costo político de desarmarlo. Claro. ¿Qué hace Alberto Fernández? No le cumplen las metas, no recibe los reembolsos, pero no evita el default usando dólares del swap japonés y vaya a saber de dónde, de otros lugares saca dólares, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un problema, que Massa hoy es ministro y candidato. Claro. Entonces, cuando Massa va a negociar con el fondo, ¿va en calidad de qué? ¿De ministro de Economía del actual gobierno o va en calidad de precandidato presidencial? Sí, va en calidad de un personaje inclasificable que es capaz de hacer y decir cualquier cosa porque no tiene un solo escrúpulo. Pero precisamente frente a esa debilidad de la gestión, bueno, han tomado el camino y más a la cabeza de iniciar y potenciar una campaña sucia y fascista, y en una de las actividades que está desarrollando Massa han criticado a los economistas opositores por decirle al fondo. Ahora le voy a preguntar a Espert, pero también, y le pregunto a Alejandro Fargo, ¿sí?, este tema de la intervención de la fundación de Patricia Burrich, que es algo absolutamente, no sé, hace 9, 10 años
años que no existe y no se sostiene de ninguna manera a pocos días de la elección paso. ¿Cómo ve usted eso? Creo que hay un tuit de Alejandro Fargosi donde hace una síntesis de cuál es su posición respecto de la intervención. Si lo tenemos a ese tuit, lo ponemos, y si no, lo tenemos a Fargosi en vivo. ¿Está el tuit de él? Bueno, a ver. Bueno, ahora lo buscamos, pero lo tenemos en vivo, que es más humano que el tuit. Sí, ahora lo escuchamos. El asunto es así, Alfredo. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. La IGJ interviene una fundación vinculada a Pato Bullrich. La IGJ depende del Ministro de Justicia. El Ministro de Justicia depende del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo obedece a Massa. Massa obedece a CFK. Resumen, otro ataque ilegítimo a Juntos por el Cambio, abusando del poder del Estado para fines partidarios electorales. Resultado, van a fracasar ante nuestra convicción, coraje y valores. Bueno, una definición realmente impresionante, ¿no? Sí, gracias. El punto es el siguiente. ¿Qué es la IGJ? Para que la gente lo entienda. Claro. Es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, aunque con ese nombre pareciera que es judicial. No es judicial, depende del Poder Ejecutivo. Y es una cosa que venía más o menos existiendo tranquila hasta que en los gobiernos militares se les dio un poder descomunal, como diría López Murphy, que es poder tomar decisiones con los que convierten a una sociedad, a una fundación o a una empresa, la convierten en un juguete en manos del gobierno de turno. Claro. ¿Por qué digo que lo convierten en un juguete? Porque cuando ellos intervienen una sociedad o una fundación, como es el caso este, es como que a una persona la metieran presa y otro administrara toda su vida. Claro. Otro libera los cheques, administra la casa, lleva a los hijos al colegio. Bueno, esto, que es un ejemplo que parece tonto, es exactamente lo que pasa cuando este organismo, que no debiera existir en la forma en que está legislado, repito, no debiera existir para ningún gobierno, cuando este organismo se mete mano en una sociedad. Esto no lo hacen desde hace unos 10 años, porque dentro de todo se mantuvieron con cierta coherencia. Bueno, la perdieron. Ahora están atacando a Patricia Bullrich con el truco de considerar que recibió dinero que no explicó, mientras decretan el secreto de los fondos del Instituto Patria. Claro, claro. Porque no nos tenemos que olvidar de eso. Esto es un apriete liso y llano. Ahora, para que lo resuman en pocas líneas, Ricardo Nissen, yo creo que le falta la letra, es IGJK, porque es un hombre que ha sido abogado, puede ser abogado de cualquiera, pero digo, ha defendido a los malandras más grandes del kirchnerismo, del sindicalismo, y ha convertido, me parece, en un instrumento de castigo y de persecución a la IGJ, ¿no es cierto? Por eso es que este tipo de organismos no debe existir en el Poder Ejecutivo. No se le pueden dar a los gobiernos estar cruzando los dedos de que a uno le toque un presidente como la gente. No pueden tener el poder de tomar decisiones judiciales. De hecho, hay decisiones que ha tomado Nissen con respecto a la fundación a la que nos estamos refiriendo, que fueron revocadas por la justicia. Porque son una barbaridad. Claro, claro. Bueno, el tono del ministro Soria, ¿no? Del ministro de Justicia, que nosotros leímos aquí, declaraciones que hizo y tweets que publicó en relación a Patricia Bullrich, eran en tono despectivo, patotero, ¿no? Como había hecho incluso con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Así que ahí hay como toda una definición política, ¿no? Respecto del rol del ministro de Justicia de la Nación. No recuerdo un ministro, y tengo bastantes años desafortunadamente, no recuerdo a un ministro de Justicia como Soria. Obviamente no es elogioso, ¿no? Ya antes de ser ministro era un patotero, sí, era un por eso lo hombre, pusieron. era un patotero, claro. Por eso lo pusieron. Yo creo que también hay que aclarar para que la gente entienda también dos cuestiones, ¿no? Una son la cantidad de irregularidades que tenía el proceso administrativo, la cuestión de fondo. Esto que estamos diciendo, hace 9 años que el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil, no se le dio traslado, recién en el día de hoy pudieron acceder a las actuaciones de la entidad de Patricia Bullrich. Digo, hay un montón de irregularidades. Vos podés, te doy un datito nada más. Vos sabés que las actuaciones se inician un viernes 16 de diciembre a las 7 de la tarde. Sí. O sea, de oficio comienza una investigación un viernes 16 de 17 a las 7 de la tarde. Bueno, así hay miles de irregularidades. Y la otra es la cuestión formal o de fondo. Digo, lo que están planteando es, Patricia Bullrich utilizó su dinero para bancar su campaña de presidente, un dinero de una fundación, que también es totalmente falso y que fue probado sobradamente. 19 cuerpos de prueba tienen las actuaciones de la IGJ aportadas por la propia entidad de Patricia Bullrich. Entonces, digo,
tenemos que evitar estas situaciones porque hoy es Patricia Bullrich, pero mañana puede ser cualquiera de los otros empresarios que están siendo controlados por la IGJ, cualquiera de las otras entidades civiles que están siendo controlados por la IGJ, y también mañana, si no le gusta el resultado de las elecciones, podemos tener también un amedrentamiento y un avasallamiento de las instituciones democráticas. Sin duda, y hablando de intimidar, José Luis Espert, todos sabemos lo que Massa hizo, de las declaraciones que hizo ayer, algo absolutamente incomprobable, algo que ayer lo comentábamos, hay que carecer de estómago para decir que yo tuve una conversación con el Fondo Monetario en un Zoom y me dijeron que, y ahora encima están haciendo aparecer algunos periodistas del Palo, dando algún tipo de data sobre quiénes son esos economistas, refiriéndose a algunas características personales y particulares. Es increíble. Le quiero preguntar a Espert respecto de estas declaraciones de Massa, pero primero vamos a recordarlas. Hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían: no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, digamos, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo. Por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Nosotros nunca, ni por una elección, ni por la discusión de una idea, vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina porque creemos en construir. El nivel de cinismo, digamos, la concentración de cinismo y hipocresía en 10 palabras es difícil de encontrar. Pero usted está fuera, porque las referencias tenían que ver con el pelo. Dicen, para nombrar a esos economistas, decían uno el engominado, Alfredo, eso es el bullying, otro el Alfredo, claro. no se lo voy a permitir. No, A usted no le sobra tanto, somos. no le sobra tanto. A mí no me va tan bien, gordito. En esta mesa estamos mal, Tiene razón. Pero bueno, lo escucho. No, bueno, algunas reflexiones. Sí. Primero, antes de eso, Massa mintió, pero de manera grosera, porque está escrito en el acuerdo con el fondo. gasoducto, Massa había dicho que una orden del fondo decía que el gasoducto Néstor Carlos Kirchner, dicho ya de paso, meterle como nombre a una obra trascendental el nombre de un delincuente como Néstor Kirchner es poco menos que gracioso. Pero bueno, dijo que el Fondo Monetario no quería que el gasoducto se terminara. Esto es falso. Pero es falso porque el acuerdo lo dice. Uno lo lee y el fondo todo lo contrario, empujaba que el gobierno terminara el acuerdo, no que no lo terminara porque además el fondo argumenta algo muy evidente, que era imprescindible para la matriz energética y para el tema de los dólares de la Argentina, evitar justamente tener esa dependencia. Era cero ideología, puro sentido común lo que decía. Sobre lo que dice Massa, segundo, entonces, lo primero es, ya mintió teniendo la letra del acuerdo acá, no es que mintió con algo incomprobable, mintió con algo comprobable, imagínense lo que puede ser con lo que es incomprobable. Vamos ahora a lo otro. Yo te aseguro, Alfredo, yo le aseguro a la mesa, no hay ninguna chance que un funcionario del fondo le diga a un ministro económico, un candidato a presidente del gobierno actual, lo que dice Massa que le dijeron del fondo, que la oposición quiere que el país se prenda fuego por poco. Eso no existe, aunque se lo hubieran dicho, eso jamás se lo hubieran dicho. No, y un textual es algo así como le dijeron que quieren que los argentinos la pasen mal. La pasen mal. Bueno. Tercero. Un militante de la Cámpora era o del fondo. Tercero, lo que sí está en discusión es cuán irresponsable es este gobierno para con los argentinos. ¿Cuánto dolor le quieren provocar este gobierno a los argentinos con tal de no pagar ellos el costo político armado de una bomba con el cepo cambiario y con los precios regulados? Porque acá de lo que se trata es de esto. ¿Quién es el pato de la boda del que destapa la olla del cepo cambiario, el dólar controlado y los precios subsidiados y los precios pisados? Esa es la gran discusión acá. El fondo lo que está diciéndole al gobierno es lo siguiente: ustedes incumplieron las metas del primer trimestre, motivo por el cual el acuerdo está caído. Como está caído y no se animan a defaultearle al fondo, el gobierno usa reservas para pagarle al fondo. Y como está caído, para levantarlo, el fondo le pide,
Acá hay un trabajo sucio que ustedes tienen que hacer porque ustedes comenzaron con el cepo, que es terminar con el cepo y con los precios cuidados. El gobierno no lo quiere hacer a 4 semanas de las elecciones, pero simplemente por cuestiones políticas. Es a este gobierno al cual no le importa la sociedad, porque la sociedad va a sufrir mucho más cuanto más se tarde en desarmar esta bomba que es el control de cambios, el acuerdo de precios y los precios subsidiados. Eso que la gente tiene que tenerlo claro. Acá no se trata nada de que la gente sufra poco atrasando o adelantando el fin del cepo. Se trata solamente de la miseria de que una elección no se la pierda por abrir el cepo. Está clarísimo. Si necesitas efectivo, tengo la solución, ¿eh? Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acórdate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15-6263-5877. Cabildo 2114, casi juramento. Hubo una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas y sorprendió a todo el mundo y disparó una serie de preguntas. La presencia del general César Milani, ahí está Milani, en donde, bueno, muchísima gente recordó que está acusado de haber montado un aparato de inteligencia paralelo, de haber intentado chavizar a las Fuerzas Armadas, y justo hoy creo que emitieron un documento, Esper, Pichetto y alguien más, respecto de esa preocupación. El ministro Bursaco, ministro de Seguridad, Eugenio Bursaco, de la ciudad. ¿De qué se trata eso? ¿De que es una expresión de política, de deseo, no ninguna medida? Sino están advirtiendo sobre la posibilidad de que quieran chavizar a las Fuerzas Armadas. Exactamente, se trata de poner sobre la mesa lo que realmente está pasando en Argentina en materia de defensa, ¿no? Hay un intento de chavizar a las Fuerzas Armadas, hay un intento de debilitarlas previamente todo lo que se pueda antes de chavizarlas. Claro. Las Fuerzas Armadas en realidad no tienen la infantería, balas para tirar, los aviones no tienen nafta para volar o combustible y los submarinos se nos hunden. Los salarios de los militares son miserables. Tienen problemas de financiamiento, no tienen capacitación, no tienen relación con el resto del mundo para seguir aumentando su nivel de profesionalidad. No tenemos hipótesis de conflicto, y vaya que las hay en Argentina. Tenemos los mapuches, tenemos la posibilidad de radarizar el norte, en fin. El punto nuestro es, ¿queremos tener Fuerzas Armadas los argentinos o no? Nosotros decimos con Pichetto, con Bursaco, sí queremos tener Fuerzas Armadas, porque sobre las Fuerzas Armadas en parte se articula una nación, además de los símbolos patrios, además del tener moneda. Bueno, es que las Fuerzas Armadas, el kirchnerismo también las quiere tener. El problema es que las utilizó no, por ejemplo, para la seguridad interior, sino que usó la inteligencia militar para el espionaje político. Y esto fue durante la época de Milani, precisamente, ¿no? Y precisamente el informe de Silvina Martínez que trae hoy está directamente ligado a esto de chavizar las Fuerzas Armadas, o la inquietud de que quieran infiltrar de alguna manera a algunos organismos que son delicados, que son de mucho cuidado, con gente que extrañamente están designando. Pero mejor que lo cuente Silvina Martínez. Sí, exactamente. Mira, vos sabés que designaron por excepción a 2 venezolanos y a un colombiano en la Administración Nacional de Aviación Civil. Mira, acá yo te traigo la decisión administrativa, que es del 11 de julio, fue publicada el 12 de julio en el Boletín Oficial. Recordemos, la Administración Nacional de Aviación Civil tiene que controlar lo que son, los vuelos, ¿no?, en la Argentina. ¿Te acordás que el miércoles te comentaba que de la cantidad de designaciones, muchas fueron realizadas por excepción? Sí. Más de la mitad. Bueno, acá tenés un caso. Expresamente a estas 3 personas dicen que son indispensables para la Administración Nacional de Aviación Civil, que no importa que no cumplan con el requisito de nacionalidad, y a los 3 dictan esta resolución, esta disposición. Pero mirá el tuit, no sé si lo tiene la producción, el tuit que publica Miguel Ángel Toma.
advirtiendo en el día de hoy sobre esta situación y menciona: la Administración Nacional de Aviación Civil acaba de nombrar a 2 venezolanos y un colombiano para que se desempeñen en ese organismo que controla nuestra actividad aeronáutica. Hubo que hacer un decreto para eximirlos del requisito de nacionalidad, que es algo obviamente excepcional. ¿Quiénes son estas 3 personas? ¿Acaso no hay argentinos idóneos para ejercer el control y la inspección de una actividad tan importante? ¿A quién responden y qué antecedentes acreditan para esa función? A Venezuela lo gobierna Maduro y a Colombia Petro. Qué llamativo, ¿no? Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos. Dicen 2 gobiernos de izquierda y uno de ellos excluye a opositores de las elecciones. Para pensar, ¿no? Es lo que plantea Miguel Ángel Toma. A ver, este decreto, si bien estamos diciendo que más de la mitad de las designaciones fue por excepción, llama la atención que un organismo de estas características justamente, bueno, digan, no importa que no sea argentino nativo o naturalizado, vamos a designar para controlar lo que tiene que ver con la aviación. Recordemos también el vuelo iraní, digo, una serie de cosas que pasaron en la Argentina con relación a estos gobiernos, bueno, chavistas o venezolanos, como estamos planteando. Ahora, es para pensar, doctor Fargosi, no sé, da toda la sensación de que hay una cosa absolutamente extraña acá, porque no es que están nombrando al premio Nobel venezolano control de la aviación, están nombrando a 2 personas que no se sabe hace cuánto viven en el país, por qué, si no están mandadas. Los servicios de inteligencia venezolanos y colombianos, bueno, tienen una larga tradición también en hacer distintas cosas. Por lo menos deberían dar explicaciones, no sé qué le parece, doctor. Sí, exacto, y además hay un pequeño detalle que no nos tenemos que olvidar. La relación del kirchnerismo con Chávez fue lo suficientemente profunda como para que estábamos repletos de militares venezolanos. Esto se los veía, les digo dónde, en la zona de Paraguay y Maipú, Paraguay y Esmeralda. No sé por qué estaban por ahí, debían tener alguna oficina, pero se los veía con mucha frecuencia y no están haciendo turismo. Están manejando un plan continental de imposición del sistema político que ellos tienen. Sin lugar a dudas. Bueno, Débora Plager nos va a contar qué está pasando, porque hasta ahora no hablamos qué está pasando en el peronismo / cristinismo, como dicen, el cristicamporismo. Hay una preocupación por un tema bastante claro que Sergio Massa, al parecer, lo dirás vos, Débora, no termina de despegar, ¿no? Bueno, mira, hoy justamente hablaba con un intendente del conurbano bonaerense que me daba algunos datos bien interesantes de lo que está pasando en muchos municipios donde, bueno, gobierna el peronismo desde hace muchos años, y me decían que lo que ellos están viendo es que claramente la boleta de los intendentes tiene una intención de voto de por lo menos 10 puntos más que la de Sergio Massa y Axel Kicillof, gobernador. Que ese fenómeno lo están evidenciando en muchos municipios bonaerenses y que hay, por supuesto, ya un trabajo de estos intendentes en cada uno de sus distritos para promover el corte de boleta, para ir puerta a puerta y explicarle a cada uno de los vecinos que si quieren reelegir al intendente o si quieren votar al mismo dirigente municipal, lo pueden hacer independientemente de cuál sea el candidato presidente que elijan, ¿no? Falta que les repartan la boleta, no se enoje, Perla de Bullrich, no sé, o la de Larreta, pero bueno, hoy pasó algo interesante respecto de los alineamientos, porque claro, ellos entendieron que en la unidad con la candidatura de Massa, a pesar de que Grabois también, que les ayuda a contener algo del núcleo duro de la unidad, se hacen fuertes. Por eso hoy llamó la atención que el Cuervo Larroque, que se había mantenido en silencio durante el primer tiempo, desde que se conoció la precandidatura de Sergio Massa, salió a respaldarlo. Dijo, el único candidato del peronismo es Massa, estábamos cerca del iceberg y él nos salvó. Bueno, el 6% de inflación no es buena noticia, pero Massa está a cargo y Grabois es un muchacho recontra respetable, pero hay que votar a Sergio Massa. Bueno, ahí está. ¿Les mete alguna duda a la hora de poner el voto en las primarias? No, a mí no. A vos no, vos tenés claro, vas a votar a Massa. Por supuesto, bien. Por supuesto, sin ningún tipo de duda. Por supuesto, con todo el respeto que merece la tarea que desarrolla Juan, pero creo que hoy estamos discutiendo otra cosa y es muy importante que Sergio llegue con el mayor nivel de acumulación electoral a las PASO y que después trabajemos para consolidar ese resultado en las generales. Bueno, claramente también me contaba hoy este mismo dirigente que cuando fueron los gobernadores a verla a Cristina, que no fueron a pedirle ningún permiso, ¿no? Y eso habla también de la debilidad de Cristina. Claro. Le fueron a imponer y a decir, nosotros no podemos ir con Guado, que es un candidato que no mide, que no es competitivo. Y claro, y uno hoy lo mira y dice, claro, Jalil, por ejemplo, en Catamarca no desdobló.
no desdobló y Jalil va por su reelección. Y en Santiago del Estero, si bien no tienen elección a gobernador, tienen que elegir toda la lista de cargos legislativos. Entonces claramente necesitan un candidato que tenga competitividad electoral. Lejos quedó este cántico, ¿te acordás el de la Cámpora, el de los traidores? Mira. Ahí cuando le cantan no pasa nada si todos los traidores se van con Massa, ¿no? Pero digo, quedó un poquito atrás por estas mismas razones, ¿no? Respecto de la unidad. Ahí está. Bueno, y para cerrar, Alfredo, te cuento que hoy habló Agustín Rossi. Y a propósito de lo que decía Spert y del audio que pasamos de Sergio Massa, cuando decía sin ningún dato ni certeza, hablé ayer con representantes del fondo en un Zoom que me dijeron que a su vez algunos economistas y opositores argentinos pidieron que a nosotros nos vaya muy mal y que no nos ayuden. Agustín Rossi dijo lo mismo, dijo que era verdad, fíjate. Cualquiera que esté entorpeciendo ese tipo de negociación, la verdad es que así no se hace, ¿no? Una cosa es ser opositor a nuestro gobierno y otra cosa es ser opositor a la Argentina. A veces los opositores en la Argentina parece que más opositores a nosotros son opositores a nuestro propio país. Se enojan con los argentinos, dicen que es un país, no califican adecuadamente a nuestro país. Inauguramos una obra como la del gasoducto, que es una obra trascendente para este gobierno, para el que viene, que debería ser celebrada por todos y siempre tienen algún pero. Bueno. Faltó que les diga traidores a la patria, ¿no? Pero que no están los caños. No, y además hoy se publicó en distintos portales el documento oficial del Partido Justicialista pidiéndole al Fondo Monetario Internacional que no le diera el crédito a Mauricio Macri, digamos. Sí. Acá no hay ninguna prueba de lo que dice y en el otro está el documento firmado por el PJ. El doctor Fragosi se viene manifestando con mucha intensidad en los últimos días, en las últimas horas, a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter. Vemos algunos de los tuits y le quiero hacer una pregunta al respecto. Ahí está Martín Lustó con Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos viendo porque son varios los tuits. A ver si podemos continuar, además de ¿no? Bueno, ahí está con José Alperovich. Tiene juicio, el 5 de febrero. El 5 de febrero Alperovich inicia el juicio por acoso sexual y abuso sexual de su sobrina. Ahí está Lustó con Alberto. Ahí está con... Bueno... fuerte la cosa, ¿no? Fuerte la cosa. Incluso hay el proyecto del Tren Bala, y hay un video que es fuertísimo respecto del tema Maldonado, la posición que tuvo Martín Lustó durante el tema, cuando fue lo de Maldonado. No sé si tenemos posibilidad de ver ese video. A ver, sí, vale. El gobierno debería haber reaccionado de otra manera. Tendría que haber llamado a la familia, ponerse a disposición, el juez, porque el Estado es más que el Poder Ejecutivo. Los gendarmes deberían haber sido apartados preventivamente, porque otra vez es un caso de una desaparición de un ciudadano en un marco muy especial y que el Estado tardó 80 días en encontrarlo. Yo creo que si el Estado hubiera actuado de otra manera, la familia se hubiera sentido acompañada, hubiéramos reaccionado todos, no hubiera habido cabida para nada de eso. Bueno, la pregunta es bastante clara, doctor Fragosi. Bueno, usted es muy crítico, obviamente, del kirchnerismo, de Massa, de Cristina, pero bueno, acá le ha apuntado fuerte a Lustó, con un nivel de intensidad en la lucha interna fuerte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se ha puesto como de moda últimamente bucear en los antecedentes de la gente, que me parece muy bien. De hecho, toda mi vida he transcurrido presentando currículum por todos lados en lo personal, facultad, trabajos, etcétera. Y cuando uno analiza el currículum de Lustó, yo no entiendo qué hacen Juntos por el Cambio, honestamente. Porque fue funcionario de Felipe Solá como ministro de la Producción en la provincia de Buenos Aires. Funcionario de Felipe Solá como presidente del grupo Vapro. Funcionario de Cristina Kirchner como nada menos que ministro de Economía. Autor de la 125. Cuando Macri lo nombró embajador en Estados Unidos, dejó la embajada prácticamente horas antes de que Macri hiciera un viaje de Estado, que es un papelón monumental para un país. Para un país, no para Macri. Y hoy en día es candidato a jefe de gobierno. La verdad que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Y no lo entiendo como partícipe
de Juntos por el Cambio. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a competir en donde quiera, pero bueno, yo tengo derecho a hacerme esas preguntas, ¿no? Hemos llegado al final del programa, no tenemos más tiempo. Le quiero agradecer muchísimo a José Luis Esper. Muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Doctor Fargos, igualmente, gracias por estar aquí. Bueno, el placer, el lujo de trabajar siempre con Débora Plager y con Silvina Martínez.